Bueno, ¿se sigue viendo mi PowerPoint? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, volvamos entonces y cambiemos el ángulo de la información. Todos conocen distintos tipos de grafos, hay distintas estructuras, distintas formas. Acá tienen grafos completos, algunas ya las mencionamos, grafos completos, grafos bipartitos, grafos regulares, que son aquellos que tienen todos los nodos, no son completos, pero todos los nodos tienen el mismo grado, no tienen por qué ser conexos ni lo contrario. Distintas categorizaciones de grafos, ¿no? Pero hay ciertas personas que se preguntaron en algún momento cómo eran los grafos reales. Como se podrán imaginar, la definición de grafo real no existe, ¿no? No es una definición, no es una definición formal, pero aún así, mucha gente se preguntó qué pinta tenían los grafos reales o las redes reales. Y hubo un tipo, en realidad fueron dos, en realidad fueron más de dos, como siempre, que inventaron mucho antes de la explosión de las redes sucedida en el siglo XXI, inventaron y se hicieron estas preguntas e inventaron un modelo que se denomina random graphs, grafos aleatorios, que pretendían que modelara los distintos tipos de grafos que podían aparecer en la realidad. Uno de ellos fue el ya mencionado hace un rato Erdős, que junto a Regni en esta década, digamos, década del 60 prácticamente, hicieron una explosión realmente de artículos científicos vinculados con este tema, muy, muy notable. Para los que no conocen la historia, Erdős era un gran matemático húngaro y un gran personaje, eh, por lo que cuentan, que fue famoso por varias cosas, digamos. Era medio exótico todo en Erdős. No tenía casa, vivía viajando, pero de verdad, vivía con una valija y su mamá. Viajaban por el mundo y él hacía estadías en distintas universidades por distintos periodos, más largos, más cortos, pero no tenía residencia fija y tampoco tenía familia más allá de su mamá, hasta que su mamá murió y por unos años más siguió haciendo esa vida, pero sin la mamá, y después se murió él, digamos, ¿no? Pero nunca tuvo una residencia fija, pero con estas residencias no fijas, el tipo lo que hizo fue una red de colaboraciones científicas considerada, digamos, eh, una de las más o la más prolífica de la historia. El tipo escribió literalmente cientos de papers con miles de coautores. Y por lo tanto fue un candidato natural a que cuando los ñoños de las redes científicas se pusieron a analizar la red de coautoría, lo definieron como el centro y definieron lo que acá Joaquín dice, el número de Erdős, que es a qué distancia en coautoría de papers estás de Paul Erdős. Y si se lo están preguntando, la respuesta es sí. El mundo de las coautorías, papers científicos, es un mundo pequeño y la distancia. Después creo que llegamos, hay una definición matemática, sí, ahora enseguida hay una definición matemática de qué quiere decir mundo pequeño. ¿Por qué 6 es pequeño y 7 no? 7 también hubiera sido pequeño, ¿no? Lo importante es cómo crece la distancia entre todos los nodos en relación al número total de nodos. Una distancia 6 dentro de la población de Estados Unidos es una distancia
suficientemente chica y se mide asintóticamente, digamos, ¿no? ¿Qué relación hay para un n grande entre el n del grafo y el mundo pequeño? Bueno, volviendo a Erdős, Erdős define, él no, alrededor de su figura se definió el número de Erdős, que es como el número de Kevin Bacon para los actores en películas. En la base de IMDb se usa la distancia a Kevin Bacon, pero también se puede calcular distancia entre dos actores cualesquiera, y ese también es un mundo pequeño. Y el de los científicos también lo es. Yo, esto sé que nadie se lo preguntó, a nadie le interesa, pero me voy a dar un poquito de lustre. Yo tengo número de Erdős 3, que es realmente chiquito, digamos. O sea, Erdős, quiero decir, es chiquito para mí, ¿no? Digo, el mundo es pequeño, no es que yo sea ningún genio. Simplemente una vez escribí algo con alguien que una vez escribió algo con Erdős. No, con alguien que escribió algo con Erdős, me salté una. Y automáticamente Juan Manuel, que escribe cosas conmigo, pasa a tener número 4. Y así no es sucesivamente, porque se expande la cuestión con forma de red y no con forma secuencial. Bueno, volvamos al PowerPoint entonces. ¿Qué es un grafo aleatorio? ¿O cómo se crea un grafo aleatorio? ¿Cómo se genera la estructura de grafo aleatorio? Bueno, es la idea más básica que uno se puede imaginar, por lo menos 50 años después de que la haya inventado Erdős y Regni. Uno define un grafo aleatorio con n nodos, digamos, define el número de nodos y define que cada par de nodos y j está conectado entre sí con una determinada probabilidad que es un parámetro del grafo. Entonces el grafo tiene dos parámetros básicamente, n y p. ¿Cuántos nodos y cuál es la probabilidad de que dos nodos cualesquiera estén conectados? Tiene varias propiedades fáciles de calcular, algunas de las que nos interesan o que les interesan a los científicos de redes son estas, digamos. Por ejemplo, ¿cuántos ejes va a tener? ¿Cuán conectado va a estar? Un nodo genérico, ¿qué pinta va a tener? Bueno, este tipo de medidas se calculan fácilmente en este modelo de grafos. Fácil, quiero decir. ¿Cuántos ejes va a tener? Bueno, n por n-1 sobre 2 es el total de pares de nodos que uno puede imaginar. Si cada uno, no sé si todos, la mayoría de ustedes hicieron algún curso de probabilidades. Si lo hicieron, esto es obvio, y si no lo hicieron, también es obvio, es intuitivo. Si hay n por n-1 sobre 2 posibles parejas, bueno, y cada una está conectada entre sí con probabilidad p, el número esperado, el valor esperado de la cantidad de ejes es p por n-1 sobre 2. El grado promedio de un nodo, o sea, cuántos ejes van a incidir en un nodo en promedio, es ese número de arriba dividido la cantidad de nodos, o sea, haciendo el promedio. Y la distribución de grados va a ser, digamos, como un experimento de Bernoulli, ¿no? Para cada arco se tira una moneda cara o seca con probabilidad P, y esto da lo que se llama la distribución binomial, aproximable con una Poisson. Pero, las redes de verdad no siguen. Las redes que uno encuentra en la realidad, o la mayoría de las redes que uno encuentra en la realidad, no siguen este modelo tan elegante, tan sencillo y con tantas lindas propiedades. O por lo menos eso lo descubrieron los que, vamos a hacer un paréntesis con un disclaimer acá, los que se consideran los inventores de la teoría moderna de redes, que no les quiero quitar valor porque lo tienen, pero son por ahí un poquito agresivos con Erdős y compañía, diciendo, bueno, todo lo que hicieron estos tipos no sirve. Mentira, no son tan así, ¿no? Pero bueno, el grupo de Barabasi, acá, no sé si ven, este señor, este es uno de los inventores de la teoría moderna de redes, donde descubrieron, haciendo ciertos análisis, ahora les voy a contar un poquitito,
que las redes de verdad, las redes del siglo XXI, si quieren, o de los 90, empezaron en los 90, descubrieron que Internet no era una red, un random graph, y que las proteínas no se juntaban, y las neuronas, nada de eso obedecía a un random graph, por distintas elucubraciones, como la que les voy a contar ahora. La red social, no existe la red social, yo les voy a contar una red social importante que no es un random graph, que no responde al modelo de random graph. Supongamos un universo con 7.000 millones de individuos. Supongamos que cada persona tiene una cantidad de conocidos promedio 1.000, cosa que se darán cuenta es más o menos cercana a la realidad. O sea, 7.000 millones de personas es lo que hay en el mundo. Más o menos distintas medidas, distintas formas de calcular dan esta idea de que cada persona tiene en promedio 1.000 conocidos. Bueno, si el mundo con la relación de conocidos fuera un random graph, la distribución que les dije, la Poisson y todas esas probabilidades que les dije, bajo las distintas probabilidades, las probabilidades que les dije recién, esto daría que la persona más conectada del mundo tiene que tener 1.185 amigos. Y la persona menos conectada del mundo tiene 816 amigos. Esto quiere decir que bajo la distribución que surge de los random graphs, el 99,99999% de las probabilidades dicen que en una red generada bajo este modelo, una red que tenga este modelo, tiene que tener esto. Nadie puede tener más que 1.185 conocidos. Y como ustedes se darán cuenta, eso no es verdad, digamos. Hay mucha gente, no sé si tanta, pero hay muchos que tienen muchos más conocidos que eso. Hay mucha gente que tiene mucho menos de los 816 conocidos que dice esto. Como que el mundo real es mucho más desparejo que lo que promete la distribución de los grafos random. Los random graphs son mucho más suavecitos, más smooth, todo es mucho más parejito que lo que pasa en la realidad. Todos los mundos, todos los individuos son más o menos iguales en un random graph. No hay ni nadie extremadamente popular, ni nadie extremadamente ascético o impopular o desconectado de lo demás. Acá hay un comentario de Robinson en el chat que dice, la matriz de adyacencia me la imagino muy dispersa. La matriz de adyacencia, ¿de cuál? Te Supongo que de vea. este random graph. Bueno, sí. La O matriz de A. adyacencia del random graph es, bueno, las dos son dispersas, pero la dispersión no alcanza a explicar las otras características. Vos tenés random graphs más dispersos y random graphs menos dispersos, porque subís el P, ahí, está, ahí viene un slide alrededor de esto. Moviendo con una perillita el P, vos pasás de un grafo completamente desconectado de n puntos sueltos a un grafo completo. Con P igual 0 tenés todos los puntitos sueltos, con P igual 1 tenés todos los puntitos conectados con todos. Así que lo que se llama dispersión toma todos los colores dentro de la gama dentro de lo que se llama random graph. Eso no alcanza a explicar por qué no son un random graph, la red real. Acá tengo lo que estamos viendo. Acá viene lo que estaba diciendo recién. Si P es 0, el grafo es completamente desconexo. Si P es 1, el grafo es completo. Y en el medio sucede que a medida que crece P, el tamaño de la componente conexa más grande, que es esta componente conexa gigante de la que hablábamos al principio, crece. Variando P, varía el tamaño de la componente conexa gigante, pero no varía como esperamos que suceda. Y acá tienen un indicador de
¿Por qué? Cuando el grado promedio es 1, grado promedio 1, no P igual 1, ¿eh? Grado promedio es cada vértice tiene en promedio un vecino. Si lo ven en términos de persona, cada persona tiene un amigo, promedio mundial. Eso alcanza para que el tamaño de la componente esperado sea gigante. Eso alcanza para esperar que el grafo sea casi conexo. Que la mayoría de la gente con tener un solo amigo, uno a quien mandarle la carta, alcance para que el grafo en promedio, hay que hacer las cuentas, digamos, o hay que hacer simulaciones, pero con grado esperado igual 1, alcanza para que el grafo tienda a ser conexo. Y fíjense que cuando hablo de grado esperado igual a 1, ¿de qué estoy hablando? ¿De n o de p? Estoy hablando de n y p al mismo tiempo, digamos, porque con n tendiendo a infinito y p que se queda chiquitita, digamos, cada elemento tiene probabilidad, cada eje tiene probabilidad un milésimo de existir, o un millonésimo, o un décimo, o lo que quieran de existir. Bueno, si eso es mucho o poco va a depender de n. Con un n grande alcanza con un p chiquito también para que el grafo se conecte con alguien. El nodo, perdón, se conecte con alguien. Nace una persona nueva en el mundo, hay otras 7.000 millones de personas, y yo digo, bueno, cada uno, este se va a conocer con cada uno de los 7.000 millones que había, con probabilidad 1 sobre 1.000.000. Bueno, eso le va a dar una conectividad bastante mayor que 1. Va a Sí, tener acá, muchos amigos. acá Juan comenta, claro, es como una línea recta. No, si entendí bien el comentario, no. La respuesta es no. Es como un árbol, más Sí, que yo como creo una línea que recta. una configuración, de hecho, una en todas las posibles otras combinaciones sería una lista, una línea recta de todos conectados, Sí, pero sí. eso sería una en todas las posibles otras combinaciones. O sea, la probabilidad Claro, que te pero quede es eso más es. bien un árbol. Es más bien un árbol como los que tenía que dibujé uno acá, a ver. Como esto, no como una línea recta, que es un caso particular también de un grafo. Pero la idea de que cada nodo tenga en promedio un eje tiene más que ver con un árbol o con lo que llama una foresta, un conjunto de árboles, pero va a tender a ser conexo, con una gran componente conexa. ¿Por qué no puede ser 2? Bueno, por lo que estoy preguntando acá no está muy claro. La pregunta tiene que ver con lo que pregunté hace un rato y lo que conté del descubrimiento de América y todo eso. Si ya tenemos grado promedio 2, la conectividad es muchísimo más fuerte todavía y va a haber, y va a haber una cohesión mucho más fuerte. En la mayoría, entre comillas, de las redes sociales, el grado promedio es mucho mayor que 1, que este 1 que decíamos acá. Y sin embargo, no tienen esa, y sin embargo siguen siendo relativamente esparsas y sin embargo siguen teniendo propiedades de mundo pequeño que están capturadas por un modelo distinto de generación de redes que es el que se llama el modelo de Barabasi y Albert, que es el señor del libro que tengo acá atrás. Esto es lo que comentaba recién de la relación entre P y N. Cuanto más grande sea N, como el promedio, dijimos, el grado promedio es P por N, o P por N menos 1, alcanza un P más chico para que haya componente gigante. Es lo que dije hace 2 minutos. Si tengo millones, millones y cada vez más nodos, alcanza con un grado promedio, con una probabilidad más chica para que el nodo que se agrega esté conectado a alguien y por lo tanto se arme esta componente conexa gigante.
volviendo al Small World, la definición que es mundo pequeño, formalizado, es, o todavía no tan formalizado, la distancia entre dos nodos cualesquiera es corta. La formalización del corta es que bueno, ¿qué quiere decir corta y por qué la distancia entre nodos incluso con una cantidad chica de vecinos de cada nodo en promedio se obtiene un mundo pequeño? Tiene que ver con el famoso crecimiento exponencial. ¿Por qué alcanza con que una persona contagie de COVID a 2 para que para que estemos en el horno? Porque si una persona contagia a K y entonces tiene K en su vecindad, pero tiene K cuadrado en distancia 2, K cubo en distancia 3, K a la cuarta a distancia 4, y entonces en un mundo pequeño, en una cantidad pequeña de pasos, llega a una comunidad, a una multitud exponencial en ese número pequeño. Y algo que es exponencial en algo pequeño ya deja de ser pequeño. La inversa de este razonamiento es definir que algo es pequeño si la distancia entre dos vértices cualesquiera crece con el logaritmo de la cantidad de vértices. Es la inversa en el sentido matemático de este crecimiento exponencial. Así como la cantidad de nodos a la que llego crece exponencialmente con la cantidad de pasos, bueno, en una cantidad acotada de pasos llego a un número, digamos, la distancia, si la distancia de todo el mundo es logarítmica y no lineal en la cantidad de nodos de la red, podemos hablar de mundo pequeño. Esa es la definición que tomamos. Y resulta que muchas redes reales siguen este patrón de mundo pequeño. Y ahí les tiro algunas: Internet, en tanto red de computadoras; la web, en tanto red de documentos; las redes eléctricas, las redes de llamadas telefónicas, las redes de email, la colaboración científica, los actores, el metabolismo de la Escherichia coli. Millones de redes distintas que a uno se le ocurren cumplen el mecanismo de Small World, pero no exactamente el paradigma del Random Graph. Para este dato incomprobable, lo saqué de algún lado, pero no tengo la demostración, dice que el mundo real es todavía más pequeño que lo que dijo el experimento de Milgram. Parecería que el mundo real, la distancia promedio es 3,28 y no los 6 grados que hipotizó Milgram. Sí, me gusta el comentario, Juan Manuel. Si daba 3,14 explotaba todo. Sí, hubiera sido lindo o el número de Fibonacci, el número áureo o alguna cosa así, pero parece que da 3028, pero bueno, anda a toquetearlo un poco y lo hacemos que se parezca tanto a 3,14. Lo torturamos un poquito y lo hacemos que se parezca a 3,14 tanto como querramos, ¿no? Pero el mundo es pequeño, digamos, y sí, y si yo ahora tuviera que pensar cómo le hago, tengo un contacto con el herrero de Boston de 3 pasos, y sí, yo debo tener, y ustedes también, digamos, pensemos a alguien que conozcamos en Boston, o a alguien que conozcamos en la herrería, o no sé qué, y rápidamente rápidamente llegamos. Sí, acá mandan. Hay estos experimentos, por eso digo, no sé bien de dónde lo sacaron el 328, pero bueno, hay experimentos concretos, controlados en distintas redes sociales, y ahí tenés un 357 de Facebook. Hay que ver cómo se define la amistad. Bueno, eso, contactos de Facebook, o le di like, o lo sigo, o no sé qué. En distintas redes hay distintas definiciones. Pero bueno, lo que dice acá este último bullet aparentemente es que para
para el experimento a la Milgrom, que parece que es muy criticado porque lo quisieron repetir y nunca dio, y se pierden y se perdieron un montón de cartas, y el número 6 no es muy real, porque es de las que llegaron. Entonces, de las 390 y pico, de las 290 y pico llegaron menos de 100, y entonces hicieron el promedio sobre las que sí llegaron, pero no importa, digamos, dio lugar al concepto y dio lugar a un montón de cosas sumamente interesantes. Las redes que parece que son la posta, en vez de los random graphs, son las que se llaman redes libres de escala, scale free networks. Y la escala se refiere a ese concepto de que son parejitas, digamos, de que están todas más o menos a una cierta escala, de que si tenés el promedio, el grado promedio, entonces más o menos sabés cuánto tiene el máximo y cuánto tiene el mínimo, y el más popular se parece al menos popular porque están todos alrededor y cerquita del promedio, pero estas son libres de escala. Tienen otra forma. La distribución de los grados no sigue para nada la Poisson que sí siguen los random graphs. La componente conexa gigante existe, pero el modelo random graph predice una grande y muchas chiquitas, y acá no aparecen todas esas chiquitas, aparece la grande y aparecen algunos nodos aislados o muy chiquitos, pero no varias componentes medianas, sino que hay una verdaderamente gigante. La longitud esperada de los caminos, digamos, lo que hace al tema del small world, sí es parecido a lo del random graph, pero va a ser también parecido en estas redes libres de escala. Y la homofilia, digamos, o el coeficiente de clusterización no se comporta como en los random graphs. Y para eso Mr. Barabasi inventó este modelo, y este modelo sí sigue, o el modelo sigue o las redes lo siguen al modelo, eso nunca lo sabremos, pero el modelo refleja bastante lo que sucede en la realidad. Es el llamado modelo de Barabasi y Albert, y que sigue, acá tienen, a ver, que sigue un fenómeno que se parece más a lo que sucede en la realidad y que medido se expresa de esta manera. La distribución de grados de los nodos no sigue una distribución de Poisson que viene de la binomial, que viene del modelo Random Graph, que dice que cada par de nodos está conectado sí o no con probabilidad P. Sigue lo que se llama una ley de potencias. La ley de potencias es lo que está graficado en estos dos gráficos con la línea violeta, o lila o violetita, no sé qué color es, que es una recta, pero fíjese que la escala de este gráfico es lo que se llama log-log. En este gráfico estamos graficando lo que sería, bueno, lo que dice ahí. Acá estamos graficando para grafos dirigidos, o sea, grado de entrada y grado de salida, que en el caso de Random Graphs no lo hice así, digamos, hablé de Random Graphs, pero se puede extender el modelo Random Graphs al eje IJ y al eje JI. Y si las redes siguieran, una red que sigue el modelo de Random Graph tendría la distribución en log-log verde, que muestra que está todo como muy claramente concentrado alrededor del máximo, mucho más que en esta distribución dibujada en violeta, que muestra que hay muchos más, fíjense que hay muchos más nodos. Esto es grado versus cantidad de nodos que tienen ese grado. ¿Ok? En las abscisas tengo grado de los nodos en escala logarítmica, y en la ordenada tengo cuántos nodos de la red tienen ese grado. Como ven, en ambos gráficos se ve que hay
muchos más nodos que tienen estos grados muy chiquitos en la Power Law que en la Poisson para grados chiquititos, y hay muchísimos más que tienen estos grados muy grandes en la Power Law que en la ley de potencia, mientras que en la Poisson, mientras que en la Poisson, no sé si se ve mi mouse, hay muchos más nodos que tienen estos grados intermedios que en la ley de potencias. Es esto que les dije hace un ratito de desemparejar la cuestión. En vez de que haya muchos concentrados alrededor de la mediana, cambiamos por una distribución donde hay muchos más extremos, extremos grandes y extremos chicos. En Internet no son todos los nodos parecidos. En Internet está Google y Clarín y Página 12 y estoy yo, donde mi página tendrá 5 links o 5 clics, y hay muchas, pero pocas, páginas que tienen muchos links o muchos que los apuntan o ellos apuntan a muchos otros. Es como una ley de la distribución despareja. Que tiene varios antecedentes en la naturaleza, varios antecedentes en la historia, pero bueno, en Internet, si quieren, o en las redes modernas, para usar un término que todos entendemos, aparecen los hubs, que en las redes Random Graph no existían. Estos nodos que son muchísimo, muchísimo, muchísimo más populares que el resto. Estos nodos que distorsionan muchísimo el promedio. La medida del promedio dice muy poco, porque hay muchos, o que hay, por lo menos, hay algunos destacadísimos que se desvían mucho del promedio para arriba y otros que se desvían mucho del promedio para abajo, mucho más que lo que habría en una distribución normal. Pareto, que es un matemático italiano del siglo XIX, definió algo de esto con lo que se llama regla de Pareto, regla del 80-20, cuando decía, encontró muchos escenarios donde el 80% de los casos se llevan, tienen solamente el 20% de la riqueza, o el 20% de las personas tienen el 80% de la riqueza, y fenómenos por el estilo, exactamente como dice acá Lucas, la distribución de la riqueza, o la distribución de los clics o de los links en Internet, o la distribución de muchos otros fenómenos en la vida real. Acá tienen los mismos gráficos llevados, medio repetidos, y dos redes. La verdecita es una random graph, la violetita es una ley, un grafo libre de escala. Aquí tienen a la derecha, arriba a la derecha, el gráfico es el mismo de la transparencia anterior, log-log, la Poisson versus la Power Law, y a la izquierda tienen la Poisson versus la Power Law, pero en un gráfico cartesiano tradicional, digamos, escala lineal. Ahí se ve la curva clásica de esta Poisson y la curva de la Power Law, que como se ve, también tiende a cero, o sea, tienden a cero los nodos riquísimos o los nodos con muchos links o muy populares, pero crecen de una manera distinta. En el gráfico de la derecha se ve claramente la diferencia entre estos dos gráficos, en la escala lineal no se alcanza a distinguir lo fenomenal de esta diferencia, pero sí se ve la parte izquierda y la parte central, ¿no? La Power Law muy por arriba de la Poisson en la parte chica, la Poisson muy por arriba de la Power Law en la parte del medio, y lo que no se ve es que la Poisson queda muy por arriba
y que tiende mucho más lentamente a cero que la otra. La principal diferencia está en la cola de la distribución. Hoy alguien mencionó la long tail, la larga cola. Acá se ve claramente en la Power Law la posibilidad de que exista una gran cantidad de nodos de grado muy chiquito, aislados o no aislados, dependiendo del contexto, qué significa grado muy chiquito. Por supuesto que no dice nada, pero si miran estos dos ejemplitos, acá ven que a la izquierda hay una componente conexa gigante y hay una o dos, acá hay uno y otro, uno suelto y otros dos sueltitos, y acá hay más nodos sueltos con grado chico, con grado 1, con grado 2, y un par de nodos con grados con mucha conectividad que están dibujados en el centro. Para K pequeño se ve que hay más nodos de grado pequeño en bueno, lo que dijimos recién. Para el K promedio hay muchos que tienen ese grado, que tienen el grado promedio, mientras que en la Power Law hay pocos que tienen ese grado promedio. ¿Se ve la diferencia? Creo que tengo, bueno, todavía más adelante, pero ya vamos a ir terminando. ¿Cuál es el modelo? Así como las redes Random Graph las podíamos inventar o crear o generar a partir del n y con una probabilidad p, podríamos decir, bueno, para cada eje, digamos, si quiero generar una random graph verdaderamente random, una red al azar que siga esa pinta, como por ejemplo esta que está acá abajo a la izquierda, el experimento que hago es defino n y voy después recorriendo para cada uno de los n por n-1 sobre 2 pares y j, tiro una moneda con probabilidad p y digo este eje existe o no existe. Y me va a quedar algo de esta pinta que estamos viendo acá. ¿Cómo se genera una red con este modelo de libre de escala? A través de un mecanismo que se llama preferential attachment, o no sé cómo se traduce, vinculación preferencial o algo así, que intenta modelar la idea de contraria a esta uniformidad, justamente por la contraria, ¿no? Lo no uniforme o lo pareto, que también se ve reflejado en el fenómeno ese de, como decíamos hace un minuto, y decía alguien de ustedes, los ricos son cada vez más ricos. Es más probable que una página web nueva que se agrega al universo web apunte a Wikipedia que apunte a mi página personal. ¿No? Es más probable que en mi paper que voy a escribir yo cite a un paper de Barabasi que a un paper de fulano de tal. Cuanto más rico sea, cuanto más popular sea la página web, más probabilidades hay de que una página web apunte ahí. Cuanto menos popular sea, quizás nunca nadie se va a enterar de que existe y entonces difícilmente la pueda apuntar. Entonces la dinámica de las redes tiene que ver con este fenómeno de los ricos son cada vez más ricos, los citados son cada vez más citados, los conocidos son cada vez más conocidos. Un actor cualquiera que hace su debut en cine tiene más probabilidad de compartir cartel con otro actor cualquiera que nunca actuó en ninguna película o con Kevin Bacon. Yo sé que es poco probable, ambos son pocos probables, pero si a mí me contratan para elaborar una película, puede ser que coincida con que la probabilidad de que coincida con un otro actor no profesional de Nigeria, a quien no conozco, que nunca actuó tampoco, que nada, o que comparta cartel con Kevin Bacon. Acá Juan Manuel comenta muy baja tu primer ejemplo. Exacto. Ambas son bajas, pero ¿cuál es mucho más grande? Bueno,
Ya la probabilidad de que Kevin Bacon aparezca en una película es mucho más alta que la que aparezca esta otra persona. Entonces, que compartamos película va a ser todavía más alta, aunque sea baja. ¿Qué probabilidad hay de que yo cite un paper que no tiene ninguna cita? Y bueno, puede ser, porque es un compañero mío de facultad que me dice, lee esto, o alguno de ustedes que me dice, mirá, che, escribí esto y habla sobre este tema, ¿te parece interesante? No sé qué, y a mí me parece re interesante, y entonces en mi próximo paper lo cito. O es más probable que hablando de redes nos pongamos a citar a los que ya escribieron en redes y ya son citados y ya son conocidos, y nosotros introduzcamos alguna variante, algo vinculado con y lo citemos. Bueno, ese fenómeno es el que se modela con esta idea de preferential attachment y que una vez que nos lo cuentan parece bastante razonable, y es que en vez de tener un n fijo y que dos nodos se conecten con cierta probabilidad uniforme, como dijimos antes, es que se van agregando nodos y cada nodo que llega más allá de la componente temporal, digamos, pero vamos viendo nodo por nodo, cada nodo que se incorpora muestra su preferencia por los nodos más conectados versus los nodos menos conectados. Eso se formaliza estableciendo que cada conexión tiene una probabilidad proporcional al grado que el nodo ya tiene en la red preexistente. Entonces, yo me puedo conectar con puedo compartir película con un actor, con cualquiera, puedo compartir película con alguno de ustedes, pero bueno, la probabilidad de que yo esté en la misma película con alguno de ustedes es proporcional a en cuántas películas actuaron ustedes versus a la probabilidad de en cuántas películas actuó Kevin Bacon o Carlito Balá o Jorge Porcel. Entre paréntesis, la distancia de Jorge. ¿Saben quién es Jorge Porcel? Sí. ¿Quién era Jorge Porcel? Bueno, Joaquín lo conoce, Lucas lo conoce. Bueno, ¿cuál era la distancia de Jorge Porcel a Kevin Bacon? ¿Alta o baja? ¿O cuál era la distancia de Moria Kazan a Kevin Bacon? En realidad dije mal la pregunta porque no sé no sé exactamente Porcel con Kevin Bacon, pero Moria Kazan con Kevin Bacon, o Moria Kazan con Marlon Brando, ¿será alta o baja? Muy baja, exacto, acá bueno, me están spoileando todo, che. Porcel actuó en una película con Al Pacino que se llamaba Carlitos Way y, y Al Pacino trabajó con Marlon Brando en El Padrino. Y Porcel trabajó con Moria Kazan en un montón de películas, y con Olmedo y con Susana Jiménez. El hecho de que Porcel haya trabajado en una película mientras vivía en Miami con Al Pacino hace que el mundo de todo el cine argentino esté muy cercano a todo el mundo de Hollywood, incluso con actores que nunca actuaron en Hollywood, agregándole un grado un grado no es la palabra grado, se usa, los Six Degrees usan degree en una... exactamente, el gordo fue un puente la actuación del gordo en Carlitos Way fue un gran puente que vinculó la cinematografía. Después hubo otros, y antes también, digamos, hay muchos fenómenos de eso. Pero bueno, así funciona el mundo pequeño. Y les muestro, a ver si funca esto. ¿Lo están viendo? ¿Un video? ¿O no? No. Típico, claro, porque estoy compartiendo solo mi pantalla. A ver si puedo compartirles. Estoy compartiendo, les digo, solo la ventana. Stop presenting. Y ahora les voy a presentar este.
¿Ahora sí o no? Sí, sí. Bueno, y si le doy play, van a ver un grafo que crece siguiendo el modelo de preferential attachment en vez del modelo de random graph. Cada nodo que llega se agrega y elige dos a quienes conectarse nomás. Pero los elige con esta probabilidad. ¿Ok? ¿Va de vuelta? Ya está. Lo dejo como fondo porque creo que no tengo más. Sí, tengo alguito más, así que bueno, lo apagamos y volvemos y ya vamos terminando. No se asusten. Tenía algunas cosas más para contar, pero porque no sabía cuánto iba a llevar esto. Características de las libres de escala, y con esto creo que es la última. Los grados de los vértices, como vieron recién en el video y como vieron en los gráficos que les mostré antes, se distribuyen según una ley de potencia. ¿Qué es una ley de potencia? Una función cuyo gráfico en escala log-log es una recta. Esa es la definición de ley de potencias, pero bueno, tiene su definición analítica con una potencia, digamos, ¿no? Las distancias son menores que en los random graphs. Ambos dan lugar a mundos pequeños, pero aquí las distancias son más chicas que en el modelo random graph. Sigue habiendo una componente conexa gigante. Los grafos resultan más conexos que los random graphs, por lo que les decía antes, digamos, hay menos componentes. Es más grande la componente gigante, tienen mayor coeficiente de clusterización y más cercanos a los que se observan en la realidad, son más reales en ese sentido. Bueno, muy rápido. Otras redes, pero a ver, bueno, sin otro día. La web, no, bueno, tenía cosas sobre la estructura de la web. La web es un grafo dirigido y tiene esta pinta. Tenía esta pinta en 1999 en el primer estudio que se hizo de la red de Internet como grafo. No sé si lo vieron alguna vez. Esto se llama el moño de la web. Hay una gran componente. Acá tienen los tamaños que tenía en 2005 y en 2019. Cambió en varios órdenes de magnitud el tamaño de la web. Sin embargo, la estructura de la parte estática digamos, de las páginas web y no de la página del banco, digamos, no las componentes transaccionales de la Internet, de la web, tiene esta pinta, ¿no? Que parece un caramelo más que un moño. Hay una gran componente conexa central. Este gráfico está sacado del paper del 99 de Broder et al. Una gran componente conexa, una importante componente de nodos a los que se llega desde la componente conexa, pero de los cuales no se puede llegar a ningún lado. Otra gran componente de nodos que apuntan a la gran componente conexa y una cierta cantidad de tentáculos, los llamaron en este dibujo, sé que sería un moño con tentáculos, que no da mucho, pero bueno, un caramelo con tentáculos tampoco, que salen de esta parte y otra que llegan a esta otra y una pequeña fracción de links que van de esta parte del moño a esta parte del moño sin pasar por la componente conexa. Pero bueno, hay mundo pequeño, hay varias de las cosas que queremos. Y bueno, nada, y se quedarán con las ganas o no de algunas cositas más que había, pero ya es la hora de comer. Pero podemos charlar un ratito más si quieren
No sé si tienen alguna pregunta más o algún comentario. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, primero que nada, por el tiempo de toda la charla. Y sí, ¿preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Esteban? Un gusto. Soy Lionel. Hola. Quería preguntarte si tenés algún libro de texto, libro de texto, digamos, o alguna serie de libros que recomiendes, tipo lectura académica, pero que no sea tan formal, como para ir formándose en el tema. Si vos tuvieras que hacer un top 3 o top 10 de libros, ¿cuáles recomendarías? Este lo estoy leyendo en este momento yo, el de Barabasi. Está bueno, pero... Y tiene unos gráficos divinos y hay un sitio web donde está el libro y el videíto que les mandé recién está sacado de acá. Es muy pretencioso, el señor Barabasi se la cree un poco, pero el libro está bueno. El libro está bueno. Pero a mí me gusta mucho más, aunque tiene componentes de otro. Ahí está. Ahí Juan les pasó el link. Y está este, que a mí me gusta mucho más, y es más viejo, este libro es de 2010, mientras que el de Barabasi es de 2016. Este tiene un montón de teoría de juegos, tiene grafos, juegos, cosas de verdad de economía. ¿Se alcanza a leer el título todo? Este es Sí, perfecto. este es el libro de Kleinberg. ¿Estás seguro que el link está bien? Porque leo que dice Kleinberg y le falta la G. Entré y me pareció que sí, puede Igual, que... no está. Mirá, tiene un typo el link, no sé. Pero bueno, si no me equivoco, en el link este debe estar. Este es el sitio del libro, pero no está el PDF completo, ¿no, Trucho? Yo no lo puedo recomendar, pero por ahí anda el PDF No, Acá, no digamos nada del libro de del Kleinberg. tema trucho. Acá no pasó nada. busquen ese título, Network, Crowds and Markets. Está bien, pero eso que hiciste acá no se puede hacer. Ah, ¿está el PDF en el sitio propio de Kleinberg? ¿Sí? Bueno, Mira. lo liberó. No estaba hace un tiempo. Estará por sacar una edición nueva o algo así. Eh, podría suceder, ojo, podría suceder que este link sea a una beta, digamos, del libro. No importa, igual se puede leer, chicos, es muy ameno, no es tremendamente matemático, o sea, tiene unas partes que sí, pero uno las puede saltear si les duele la matemática. El de Barabasi también tiene parte, como todos los textos, digamos, en cuanto querés profundizar, tenés que meterte con la matemática, pero son muy amenos los dos. Mi curso, el curso de exactas está basado en el de Kleinberg. Eh, y casi que lo sigo capítulo por capítulo. Eh, pero, pero bueno, no es para nada el único. Y de ahí hay un montón de punteros. Y el de Barabasi, lo estoy leyendo ahora, con lo cual no puedo decir si el capítulo que habla de difusión de epidemias es mejor o peor que el de Kleinberg, pero bueno, no tiene toda la componente de teoría de juegos, de la cual hoy no hablamos absolutamente nada, pero si les interesa es muy divertida y esa está en el de Kleinberg. No sé cuál tiene 800 páginas de amenidad, pero los textos son así, chicos. Sí, y en inglés. No, traducciones no hay. Claro, y si uno tiene un texto de estos en la mesita de luz para leer a la noche o no, eso es gusto de cada uno. Qué es ameno, qué no es ameno. Eh, por supuesto que uno puede decir, bueno, a la noche leo otra cosa y
si uno está muy cansado, es difícil seguir los textos en la mesita de luz. Pero, qué sé yo, cada uno tiene sus gustos. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo puedo aprovechar y preguntar una que tengo en mente. ¿Tenés en la mente algún dataset que sea interesante para hacer, por ejemplo, un análisis de centralidad o unos primeros pasos para aplicar los primeros algoritmos de grafos para el curso? Que sea copado. Yo no, pero Juan Manuel seguro que sí. Hay una, ¿dónde es, Juan, el link que es de Cornell? No, el dataset de este tipo de Leskovec, que Leskovec, ¿de qué? De redes sociales, ¿no? sí, pero que hay un sitio de una universidad yankee, que ahora no me acuerdo cuál es, que tiene decenas de decenas de links a datasets para todos los gustos. Ahí lo paso. Perfecto, gracias. Jure Leskovec es así como un científico de datos muy famoso en esto del análisis de redes sociales. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Esta me quedé pensando cuando mencionaste al principio de la charla sobre que el análisis de redes se vio posibilitado en este último tiempo, quizás se facilitó. ¿Esto a qué lo relacionarías? ¿Tiene que ver quizás con avances tecnológicos o quizás con esto de que hay datasets de más volumen con mayor disponibilidad o a qué lo podrías asociar? Bueno, es que es un poco todo, son como las caras de la misma moneda, digamos, ¿no? El crecimiento de ¿ustedes me ven? Perdón, porque yo perdí Sí, te vemos. y no ven ninguna pantalla rara ni. No, te vemos la cabecita, pero te vemos. Es que yo perdí, nunca me pasó esto, perdí la ventana los estoy escuchando, por supuesto, perdí la ventana del Meet. Estamos en el más allá. No sé dónde están, en algún browser mío perdido. Ah, qué boludo. Ya está, nada. Ya está, perdonen. Son las dos caras de la misma moneda. Al mismo tiempo que empezó a haber redes masivas, empezó a haber la posibilidad de almacenarlas y estudiarlas de esta manera. El grafo de Milgram, la idea de Milgram existió antes de que exista Internet, digamos, un buen rato antes de que exista Internet, y era un análisis manual todo lo que hicieron. Hay un caso que se cita en todos los libros del club de karate. El primer link de análisis de redes sociales es un análisis también de los años 50, 60, de un club de karate donde se analizaron las relaciones de amistad entre los socios del club de karate, y si uno lo mira, y que después terminó en una disolución del club y la formación de dos clubes distintos, que está recontra perfectamente predecible por que hay triángulos inestables y todas esas cosas, que algunas de las que les conté hoy, que hizo que el profesor y el principal alumno cinturón negro se separaran y formaran dos escuelas distintas. Eso se ve en el análisis que hicieron, y es un grafo de 35 karatecas en un club de un barrio de Nueva York, y es un paper universitario, pero no había ni computadoras había cuando lo hicieron. Pero el interés masivo de todo esto está justificado hoy por la disponibilidad de herramientas para analizarlo, qué sé yo, el gráfico, las deducciones de Jon Snow sobre no el de Game of Thrones, sino el otro, el de la difusión del cólera a través del agua que tomaban. Bueno, ese fue un análisis de redes y un estudio
maravilloso cuando no había grafos, casi no había nada. El tipo descubrió que todo lo que se enfermaba era porque tomaban agua en el mismo barrio, en la misma fuente, y que esa era la fuente del cólera. Y bueno, es un trabajo también de redes sociales, de epidemiología, previo a la existencia de las redes tecnológicamente mediadas de hoy. ¿No? Pero bueno, hoy en día es un campo hiper fértil para estas cosas. Sí, y yo creo que el crecimiento de las redes así es por la globalización, básicamente. Todo se empezó a hiperconectar y por la Big Data y la computabilidad se puede estudiar mucho más fácil. Entiendo, gracias. Y hablando de hiperconectar y ser hiper importante, ¿no? Les voy a dejar, como siempre, el link a la encuesta de la clase para que comenten cómo les pareció la clase de hoy. Le dejen cualquier mensajito a Esteban, que lo vamos a debidamente retransmitir. Cualquier comentario de qué le pareció la clase o cualquier pregunta, lo que quieran ahí, lo dejamos y nos encargamos de retransmitir el mensaje. Así que, y también, por favor, puntúen la clase de hoy. Así, implícitamente, Esteban, has ganado tener un scoring. Vamos a ver si es alto o bajo. Vamos a ver qué dirá el público. Acá Juan dice, muchas gracias por la charla, Esteban. Hugo también. Sí, estoy leyendo. Agradece. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien, espero que les haya sido útil y si les interesa, después, bueno, hay una materia de esto, la vamos a dar el segundo cuatrimestre del año que viene, no el primero. Y están invitados, digamos, las facultades de la UBA tienen reconocimientos mutuos, así que si quiere alguno venir a hacerla, hablamos de estas cosas. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces gracias. termino de grabar. Adiós. Muchas gracias.